Ok, para la solución de circuitos en paralelo usaremos este ejemplo. Tenemos una fuente de 127 volts corriente alterna y tenemos 3 resistencias que están conectadas de esa manera en paralelo. Cada uno de los extremos de ellos son comunes a una de las entradas de nuestro voltaje. Los datos que nos dan son el voltaje total, que son 127 volts corriente alterna, que es la entrada. Vamos a calcular cada uno de los voltajes en las resistencias. Nos dan los valores de las resistencias, son 3 resistencias iguales de 50 ohms cada uno. Hay que calcular la resistencia total y hay que calcular cada una de las corrientes, incluyendo la corriente total. En circuitos en paralelo los voltajes se mantienen constantes, entonces si el voltaje total es 127, también voltaje 1 tiene el mismo valor, voltaje 2 y voltaje 3. En cuanto a la resistencia total se calcularía con la fórmula de 1 en R total es igual a 1 en R1 más 1 en R2 más 1 en R3. Es igual a 1 entre 50 más 1 entre 50 más 1 entre 50. Recuerden que esos se llaman recíprocos y en la calculadora podemos poner, por ejemplo, el 50 y después buscar una tecla que normalmente dice x a la menos 1 o 1 entre x y de esa manera estaríamos obteniendo este valor. Ok, por ejemplo aquí tenemos esta que es 1 en x, esa es la que estaríamos utilizando, entonces 50 a la menos 1 más 50 más 50. Tenemos un resultado, pero ese es 1 en x. Para poder tener el resultado real, le volvemos a poner esa tecla y tenemos el resultado de 16.66. Ok, entonces R total es 16.66 ohms. Ahora vamos con las corrientes. Las corrientes tienen el comportamiento de tener la corriente total que va a circular por la primera malla, pero en este punto se va a derivar, una parte va a seguir su camino y otra parte va para acá, haciendo otro circuito y otro circuito. Quiere decir que cada una de las resistencias va a tener una corriente diferente. Para resolver primero corriente total, vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm. Corriente sería igual a voltaje entre resistencia. Entonces, corriente total sería voltaje total entre resistencia total. El voltaje total es de 127 y la resistencia total acabamos de calcularla en 16.66 ohms. Hacemos esta división y corriente total nos da 7.62 amperes. Okay. La corriente en R1 sería el voltaje 1, voltaje en R1 entre la resistencia 1. El voltaje dijimos que era igual. Y la resistencia en este caso es de 50 ohms, 2.54 amperes. Las resistencias que nos daban, todas eran del mismo valor, 50 ohms, por lo tanto el cálculo va a ser igual, 127 entre 50. Entonces, en este caso coincide porque las resistencias son iguales, que las corrientes también van a ser iguales.